Lo que nos falta del tema de reconocimiento del ingreso, entonces, son 4 cosas. Primero, aunque no se va a evaluar en el examen, el método de pagos parciales, que son ventas a crédito y que no cumplen, digamos, con el criterio de reconocimiento de la NIF 15. Eh, lo que son consignaciones, franquicias y otros ingresos especiales. Eh, el primero son las ventas después de entrega. Estas ventas después de entrega son ventas a crédito. ¿A qué se refiere ventas después de entrega? Llega una persona, me compra el producto, yo le doy el producto, pero no reconozco el ingreso en ese momento porque el cliente no me está pagando. Esto sucede mucho con la compra de, por ejemplo, algún electrodoméstico, digámoslo así, algún, no sé, yo voy tal vez, pensemos en algún lugar, a Goyo, y compro algo a crédito, una cocina a crédito. Me llevo la cocina, pero quedo con la cuenta. Entonces, ¿cómo va a ir reconociendo el ingreso el vendedor? Vamos a ponernos del lado del vendedor. ¿Cómo reconozco el ingreso? Conforme el cliente me vaya pagando. Ese ingreso estaría reconocido en la parte del interés. Hay un ingreso por intereses que está implícito, ¿verdad? No es lo mismo que yo compre la mercadería a contado que a crédito. Generalmente el importe es mayor. No sé, el producto costaba 700,000 colones, pero a crédito va a costar de 175,000. La diferencia sin intereses. Este método se aplica cuando tenemos ventas a crédito, eso es importante únicamente, y entonces va a generar una diferencia entre el precio de venta del producto y lo que al final paga el cliente. Hay varios métodos, pero aquí yo lo voy a simplificar en que cuando hacemos las ventas a plazo tendríamos estos 3 rubros. Hago la venta, pero vean que tenemos que clasificarla. No es lo mismo que las cuentas por cobrar comerciales y no es igual que las ventas a crédito, a contado. Son ventas a plazo. En el estado de resultados tenemos que separarlas y diferenciarlas de manera tal que dé a entender a la persona lectora del estado financiero que pues una de las ventas no se recuperó el dinero inmediatamente. Y también en la parte de cuentas por cobrar, ¿verdad? Ahí también se va a estar separando. Y en el caso del costo de ventas, vean que también es un costo de ventas diferenciado, es un costo de ventas a plazo. Aunque yo reconozca en este periodo, la utilidad en el estado de situación va a diferenciarse. Ahorita lo vamos a ver. Pero vean que siguen los mismos criterios de una venta. Yo hago la venta a crédito, ventas, cuentas por cobrar. Nada más le estoy poniendo que es a plazo. Y el costo de ventas contra el inventario. Cuando me pagan, que digamos fueran cuotas, porque no me van a pagar todo el monto, o bueno, tal vez me pagan todo el monto, pero cuando me hagan el pago, el efectivo que yo recibo es superior a la venta. El efectivo tiene que ser superior porque incluye el ingreso por intereses. Hay un interés ganado. Entonces, vean que cuando me hacen el pago de esta cuenta, estaría los intereses ganados más la cuenta por cobrar a plazo. Esa es la particularidad que tienen este tipo de ventas. Y les decía que la utilidad se tiene que diferir también. En el caso de la utilidad del periodo, nosotros al momento de hacer el cierre contable, lo vamos a separar del resto de las utilidades. Lo vamos a dejar ventas a plazo contra costo de ventas a plazo y la utilidad bruta diferida. Es diferida porque aún no me lo han pagado. Se va a reconocer como utilidad en el momento en que ya me hayan realizado el pago. Cuando me hacen el pago, vean que lo paso de utilidad bruta diferida a utilidad bruta realizada. Ya así se mezcla con el resto de la utilidad de cualquier periodo. Reitero, esto es para una venta a plazo. Y bueno, eso es la parte ahí un poco más diferente a lo que ya hemos visto. Otro tipo de ingreso que vamos a ver son los depósitos en garantía.
Este generalmente se presenta cuando tenemos, por ejemplo, los alquileres. Yo voy y alquilo alguna tienda para hacer ahí mi negocio y me piden un depósito. Que ese depósito lo que cubre es, por ejemplo, que yo haya dañado el inmueble. Entonces, con ese depósito, esas averías al inmueble de la persona que me está alquilando tendría ese monto asegurado. Ese ingreso proveniente de depósitos es un dinero pagado por adelantado. Y para fines nuestros, que estamos desde el punto de vista de la persona que recibe el ingreso, al momento de recibir ese dinero, por ejemplo, en el caso de un depósito de alquiler, lo registramos bancos contra depósitos de clientes. Vean que no es un ingreso, se reconoce como un ingreso en el momento en que se den las condiciones para esto. ¿Cuándo sería? Por ejemplo, si me remito de nuevo al caso de haber alquilado un establecimiento, será hasta el momento en que el inquilino se retire y yo haya determinado que dañó el inmueble y por tanto no le voy a devolver el depósito. En cuyo caso nosotros ese depósito lo cerramos depósito contra ingreso. Ahí se convierte en un ingreso. El otro caso en el que se dan los depósitos es cuando se da un monto para asegurar una venta. Entonces, esto se da mucho en el caso de edificios de estas torres que uno puede ir a comprar un departamento o de los condominios, que uno puede ir a comprar una casa mientras que está en construcción. Yo doy el monto del depósito y cuando ya termina la construcción doy el resto, porque la constructora ocupa ese dinero para continuar con el proyecto. Entonces imaginémonos que fuera un condominio. Fui y compré una casa del condominio. Cuando yo les doy el adelanto es para que ellos me aseguren esa unidad a mí. Hago igual, bancos contra depósitos de clientes. Pero eh, no es un ingreso. Es un ingreso hasta que yo le pueda dar a la persona ya la casa. En cuyo caso, la persona me va a dar el efectivo que haga falta. El depósito de clientes ya no es un pasivo, sino que es un dinero que me gané y los dos juntos se convierten en un ingreso. Depende de lo que fuera el ingreso, ¿verdad? Ingreso por ventas en ese caso. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿No? Ok. Otro tipo de ingreso que nos falta de analizar son las franquicias. Este término ya lo comenzamos a ver un poco en el tema de propiedad, planta y equipo. Recordemos que la franquicia es un activo intangible. Una persona compra el derecho de la franquicia. La franquicia es, por ejemplo, McDonald's, que yo compro el derecho a utilizar la marca y a poner el establecimiento con toda esa misma imagen de cualquier McDonald's y que me den los productos y básicamente poder vender exactamente igual que el dueño de la franquicia. La franquicia es como un derecho de uso, digámoslo así, en cuyo caso quien concede los derechos a comercializar con esa imagen o esa marca se va a llamar franquiciador y quien opera con esa marca es un franquiciado. Ahora, ¿dónde está aquí el tema del ingreso? Bueno, el franquiciado tiene la obligación de pagarle al franquiciador un derecho de uso de la marca. Entonces, el franquiciado tiene que pagarle mes a mes un monto que el franquiciador reconoce como un ingreso por franquicias. Entonces, ese es el rubro que vamos a ver. Voy a pasar a la siguiente imagen y vemos los asientos. Digamos, en el caso del franquiciador, este es el asiento estándar. Puede ser que cambie de acuerdo a las condiciones que tenemos, pero el franquiciador hace el acuerdo con el franquiciado para que te pague un X monto durante una X cantidad de años. Es un contrato.
Imaginémonos que yo me reúno con alguna empresa que tenga alguna franquicia y acuerdo que esa franquicia me la están concediendo por, no sé, 10 años. Durante esos 10 años yo tengo que dar una cuota fija de, no sé, $100,000 todos los años. Entonces, yo que estoy permitiendo que utilicen mi marca, voy a registrar un documento por cobrar contra un ingreso por derechos de franquicia. Ese sería el caso más sencillo, el documento por cobrar contra el ingreso por derechos de franquicia. Pero vean que eso sería por cobrar. En la medida en que el franquiciado me haya pagado algún monto, tengo que combinarlo con efectivo, dejar una parte en recibimiento de efectivo y el otro por cobrar. A su vez, tengo 3 elementos que pueden variar en el caso de los rubros que tenía al haber. Yo podría, en el mejor de los casos, registrar el documento por cobrar contra ingreso, pero resulta que la mayoría de estos casos es un contrato, no sé, reitero, puede ser a 10 años, 15 años, 50 años, hay un término de ese contrato y como la persona no me lo está pagando, tiene que pagarme intereses, igual que en los casos, en el primer caso que vimos, cuando se hacía la venta a crédito. Aquí es lo mismo, es vender el derecho a uso de la franquicia a crédito. Entonces, yo tendría el ingreso por derechos de franquicia por el monto que me paguen y la cuenta de descuento sobre documentos por cobrar es o se va a registrar siempre que haya un ingreso por intereses. Si no hay ingreso por intereses, entonces pues no tendríamos que registrar. Pero lo normal es que haya un interés implícito. Y también existe este derecho de franquicia no devengados cuando me pagan por adelantado. Entonces, bueno, ahí tendríamos que ir jugando con este asiento de acuerdo a las condiciones que se presenten en cada contrato. Vamos a ver en la práctica que hay 5 variaciones posibles en el uso de este asiento. Este es el franquiciador que él recibe ese documento por cobrar y un ingreso por franquicia. El franquiciado también tiene que registrar algunos elementos. Recordemos que el franquiciado, lo que mencioné hace un rato, es que obtiene un activo intangible. Entonces nos remitimos al tema de propiedad, planta y equipo, donde vimos los intangibles. La persona tiene este activo de largo plazo, este activo no corriente. ¿Qué corresponde a esta franquicia? Al monto que haya pagado en efectivo. Franquicia contra efectivo. Al ser un activo intangible, hay que amortizarlo cada cierre contable. Entonces, el franquiciador tiene que hacer este segundo asiento, donde estaría la amortización de la franquicia y además una salida de efectivo. ¿Qué es esa salida de efectivo? El ingreso o el derecho de uso. Recordemos que el franquiciado, si me devuelvo a la diapositiva anterior, registra un ingreso por derechos de franquicia, que es la comisión que le está cobrando por el uso de la marca. Entonces, el franquiciado, pasamos a lo siguiente, el franquiciado de forma recíproca va a registrar este efectivo que es el pago de ese monto. Los dos juntos son el gasto por franquicia que tiene derecho a registrar ese franquiciado. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, ahorita que vamos a ir haciendo práctica ahí de seguro salud. Pero estos son temas chiquititos, entonces no se preocupen. Ya los temas grandes ya los vimos. Otro rubro son las ventas en consignación. Esta es otra forma de obtener ingresos en una empresa. Y las ventas en consignación es cuando yo tengo mercadería, pero tal vez yo no soy el más indicado, por ejemplo, para vender ese producto. Esto sucede mucho y me remitiré a
algo que ya había mencionado hace un ratito, que son las ventas de los condominios. Generalmente la empresa que construye el condominio no se dedica a la venta del mismo, sino que hay otra empresa que lo vende. Entonces, las ventas en consignación es cederle un inventario a otra empresa para que ésta realice las ventas. ¿Por qué sucede? Porque yo no me dedico a la venta de ese producto. Tal vez haya alguien más especializado en el mismo. Entonces, por ejemplo, en lo que les mencionaba del condominio, la empresa que realiza la construcción del condominio se dedica a la construcción, su especialidad es la construcción, pero una empresa de bienes raíces se especializará mejor en ofrecer o colocar este producto. Entonces, lo que se hace es cederle la mercadería. Vean que el consignador envía la mercadería al consignatario. El consignador es el dueño de aquella mercadería y se lo cede a un consignatario. Esto sucede también con mercaderías, por ejemplo, ya mencionados antes, electrodomésticos, muebles, mobiliario, máquinas. Reitero, el punto es que yo no voy a venderlo, sino que alguien más lo vende. Entonces el consignatario actúa como un agente de ventas y tiene un ingreso por, por comisión. El consignatario en este caso le cobra al consignador una comisión por ayudarlo a hacer la venta. Vamos a ver. Veamos aquí los registros del consignador. El consignador, recordemos que es el dueño de la mercadería. Lo primero es que cuando el consignador envía la mercadería al consignatario, deja de tenerla físicamente. No sé si recuerdan cuando vimos en contabilidad básica la NIC 2. Yo no puedo tener en la cuenta de inventario la mercadería porque no la tengo físicamente. Y aquí estoy hablando del consignador y estoy en los asientos del consignatario. Voy a pasarme al consignador y ya me devuelvo al consignatario. No, mira, lo que está mal es el título. Este sí es el consignador. Pero el consignador, vamos a corregirlo de una vez. Sí, porque dije que el consignador envía la mercadería al consignatario. Qué curioso está. Vamos a ponerlo acá. El consignador envía la mercadería al consignatario. De acuerdo a la NIC 2, no puede tener esa cuenta de inventario en consignación mezclado con el inventario, porque no cumple con los criterios de la NIC 2. La NIC 2 dice que cuando yo no tengo la presencia física, tengo que separarlo del resto del inventario y reclasificarlo. Eso lo vimos en el curso anterior. Entonces, vean que cuando yo envío la mercadería, doy de baja la mercadería del inventario normal y lo registro en un inventario aparte, inventario en consignación. Aquí en el asiento hace alusión a bancos, porque en la medida en que yo incurro en nuevos gastos, yo los puedo capitalizar. Recordemos la NIC 2 que yo puedo capitalizar, por ejemplo, los gastos de transporte, seguros, algunos impuestos no reembolsables, algunos gastos legales. Hay una serie de elementos que yo podría capitalizar. Cuando yo envío la mercadería a la otra parte, al consignatario, por ejemplo, tengo que enviar algún electrodoméstico, incurro en el transporte. Ese transporte lo puedo capitalizar al producto de acuerdo a la NIC 2. El consignatario también, perdón, consignador, una vez que ya le han vendido la mercadería, vean que él lo envió y cuando le envían el registro de lo que se logró vender, tendría ventas en consignación. Son ventas que están o se deben diferenciar de las ventas ordinarias de la empresa. Algo similar a lo de las ventas a plazo. Tengo que separarlo del resto de ventas. Estas son ventas en consignación.
y recibo el ingreso de dinero. Ahora, les decía que el consignador tiene que pagar al consignatario por hacer la venta. Entonces, esa comisión que recibe el consignatario, perdón, se registra como un gasto de ventas en consignación. Es un gasto que tuvo que incurrir para poder comercializar aquel producto. Es parte de ventas. Y por supuesto, llevaríamos el costo de ventas. Costo de ventas en consignación, vean que igual no se mezcla con el resto del costo de ventas. Y lo que estamos dando de baja aquí es el inventario en consignación. En el primer asiento, cuando envié la mercadería, lo reclasifiqué y cuando ya sé que está vendida, ya la doy de baja y la paso a costo de ventas. Un segundito, voy a quitar esas líneas. Ahora, por su parte, ahora sí, el consignatario va a recibir la mercadería. Tampoco lo puede registrar como un inventario porque, de acuerdo a la NIC 2, tampoco puedo registrarlo como inventario porque no tengo los derechos sobre el activo. Recuerden que se ocupan 3 elementos para reconocerlo como inventario. Uno es la posesión física, el otro es la parte legal sobre el mismo, lo que atribuye que si yo lo vendo, yo soy el que me dejo el dinero. Aquí no, si yo lo vendo, el dinero le pertenece al dueño. Lo que me pertenece a mí es la comisión por haberlo vendido. Entonces no lo llevamos a inventario, sino a mercadería recibida en consignación. Como yo no pagué por recibir esa mercadería, registro una cuenta que se llama obligación contingente por mercadería recibida en consignación. Esa obligación es un pasivo que va a ir disminuyendo en la medida en que yo pague o devuelva la mercadería. Eso es cuando lo entrego. Cuando hago la venta, no lo puedo registrar como un ingreso, lo registraría como bancos contra cuentas por pagar consignador. Y cualquier gasto en que yo incurra, lo llevaría a cuentas por cobrar consignador contra bancos. ¿Qué gastos podrían ser? Yo aquí les puse que mercadeo. Por ejemplo, el vendedor incurrió en una pauta publicitaria en algún medio, no sé, en la televisión, en un periódico, una revista, en Facebook, en alguna red social. Entonces, esos gastos habría que cobrárselos al consignatario, perdón. No sé, consignador. ¿Qué es lo que le va a devolver al final el consignatario al consignador? El neto de esta venta menos todo aquello que él ha tenido que pagar. Sería el neto de estos dos movimientos. Hay que llevarlos aparte porque no necesariamente se hacen simultáneamente, ¿verdad? Cada uno se revisa en el momento que corresponda. De hecho, en la siguiente diapositiva, que también le vamos a cambiar el título, precisamente aparece ese asiento donde yo remito el dinero al consignador, donde doy de baja la cuenta por pagar y la cuenta por cobrar. El neto sería bancos, pero yo no le voy a devolver todo el dinero. Le voy a cobrar de una vez la comisión que corresponda. Vean que viene un ingreso por comisiones, que no es otra cosa que ese porcentaje de la venta que me corresponde. Y finalmente, pues bueno, si en la medida en que yo ya no tenga la mercadería, la devuelva o la venda, tengo que reversar la parte inicial donde yo recibí la mercadería porque ya no la tengo y registro la obligación. No sé si estamos bien hasta aquí. ¿No tienen consultas? Bueno, vamos a continuar entonces. Lo último que nos queda por ver son los otros ingresos. Hay otros ingresos adicionales de lo que ya hemos visto. Ven que ya hemos dado un recorrido muy grande en diferentes tipos de ingresos. Y los últimos que nos quedan son los ingresos pasivos. ¿A qué nos referimos con un ingreso pasivo?
Si hacemos un recorrido desde el inicio del tema, al inicio vimos venta de mercadería, donde la empresa se sienta a vender. Ellos son los que realizan la venta. Después vimos la prestación de servicios de largo plazo. La empresa también es la que brinda ese servicio. Vimos la parte de los contratos de construcción. La empresa es la que realiza la construcción. Y ahora vimos en la parte de la franquicia, la parte de la consignación, la parte de las ventas a plazo, donde hay una participación también de la empresa en todo el proceso. Estos tres que quedan, que son los otros ingresos, son ingresos pasivos, son ingresos por intereses, dividendos o regalías, porque la empresa, por ejemplo, adquiere un título valor, tenía algún dinero ocioso y compró acciones o compró títulos de deuda, bonos, y entonces eh, periódicamente me pagan los intereses por esa inversión o los dividendos por esas acciones. También tenemos lo que son las regalías, que por ejemplo es que yo alquilo alguna propiedad, tal vez una patente, entonces por el uso de la misma me hacen un pago. Estas regalías también se da mucho, por ejemplo, si yo escribo un libro, tengo los derechos de autor sobre el libro, pero eh, la editorial es la que se encarga de comercializarlo. Entonces al final a mí me pagan una regalía por haber escrito ese libro. Estos son ingresos, reitero, pasivos porque no hay una participación activa de la empresa. En algún momento hace la inversión, pero a partir de ahí es otra empresa la que se encarga de generarlos y devolvernos algún rendimiento. En todos los casos, los asientos son muy sencillos. Sería bancos contra ingreso por intereses o ingreso por dividendos o ingreso por regalías. Creo que es el asiento más sencillo que hemos visto, ¿verdad? Ahí depende de lo que fuera, ¿verdad? Sería el interés o el dividendo o la regalía. Es uno u otro. O bueno, si la empresa tiene de todos, pues sería un asiento con todos. Y para finalizar, tenemos la información que la NIF nos solicita que presentemos con respecto a los ingresos. En este caso estábamos con la NIF 15 del reconocimiento del ingreso. Esta norma nos dice que tenemos que reconocer en las notas de los estados financieros la información de los contratos con clientes, cuántos contratos hay, qué condiciones tienen en términos generales, para que el lector del estado financiero pues se dé una idea de los mismos. Los juicios significativos en dichos contratos ahí y los cambios en dichos juicios. ¿Qué rubro de los que hemos visto podría ir en esto? Recordemos, por ejemplo, que hemos visto eh, la parte de los porcentajes de devolución, los cuales pues es un juicio que tiene la empresa. La empresa lo determinó con base a su historial, pero al final es solamente una estimación. Entonces son elementos que tenemos que revelar en las notas de los estados financieros. ¿Cómo llegué a esa estimación de devolución? También está en el punto 3 los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Esto lo vimos la semana pasada, que por ejemplo en el caso de que yo utilice el método de producto para el reconocimiento de los contratos de servicios, tenía que reconocer en las notas de los estados financieros cuánto había gastado y cuánto estaba estimando que tenía que terminar de gastar para poder terminar aquel contrato. Lo mismo sucederá en los contratos de construcción que llevo por el método de recursos, cuánto he gastado del monto total que estoy estimando que tengo que gastar. Todas estas son informaciones que tenemos que entregar a cualquier lector de los estados financieros, así como los porcentajes de avance que hemos ido calculando, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos visto en los diferentes ejercicios son elementos importantes que tenemos que revelar en los estados financieros. Y bueno, con esto finalizaríamos estos últimos ingresos. Y no sé si tienen alguna
duda, algún comentario? Todo está bien.